especiales. Qué miedo dar de servicios especiales, ¿verdad? Y que aúna, además de la condición de profesor de Derecho Administrativo, ahora, y espero que temporalmente y no para siempre, como ocurre en algunas ocasiones en el mundo de la política, es consejero de Administración Pública en el Gobierno de Extremadura. ¿Qué puedo decir de él? Pues que es de los pocos por los que pondría la mano en el fuego. Con lo cual yo creo que es decir bastante, ¿verdad? Y por cierto, no soy de su partido, no creo que lo sea nunca, pero creo que es una persona honesta y eso ya es mucho. Bien, de lo que nos va a hablar es del gobierno abierto, la experiencia de Extremadura. ¿Quién sino él, no? Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Después de esta presentación que realmente José Ramón no me echó a llorar aquí de milagro. Y lo digo, no lo digo por decir, yo soy muy llorón. Y de verdad que sí, porque en fin, esas cosas hacen que uno tenga más responsabilidad todavía, y muchas veces cuando uno camina por el filo de la navaja. En fin, de verdad que muchísimas gracias por esa presentación, porque nunca me habían hecho una presentación de verdad tan bonita. De todas formas, las puertas del Partido Popular, José Ramón, siempre estarán abiertas. Bueno, fuera de bromas, la verdad es que agradezco, por supuesto, la invitación que se me ha realizado, y evidentemente no voy a decir que estoy como en mi casa, porque estoy realmente en mi casa. Y también pues, bueno, pues ver a muchos exalumnos, a muchos antiguos alumnos, ¿verdad?, que me complace especialmente verlos. Yo digo que para mí esto es un momento de grandísima felicidad, el volver aquí, y además estar fuera de la vorágine del día a día en el gobierno, en fin, y de lo que se vive, porque son momentos ciertamente complicados que les voy a decir a ustedes. Pero también el propio tema que se está planteando hoy, y yo creo que de manera muy brillante lo han expuesto tanto el profesor Jiménez Franco como el profesor Ajenjo, pero me produce una cierta tristeza. Me produce una cierta tristeza, y además también una cierta sensación de fatiga y de cansancio, porque ese tema lo llevamos estudiando desde hace no años, décadas. Yo a los que han sido alumnos míos, algunos de ustedes ya se lo he dicho, que un buen trabajo, y yo en cuanto tenga tiempo lo voy a hacer, que es tomar un hito cronológico, los años 90, por ejemplo, y ver pues bueno, los esfuerzos que se han realizado, ¿verdad?, en actividades incluso similares a esta, y lo poco que se ha avanzado. Yo, el profesor Fernández Ajenjo, que tuvo la amabilidad de mandarme su presentación para que nos coordináramos un poco en lo que íbamos a exponerles, habida cuenta de la limitación de tiempo, me quedó impresionado, aparte del tratamiento de los datos que hace, y de la explicación también tan acertada y brillante que nos ha realizado. Pero claro, lo que a uno le produce cierta tristeza es que no hayamos avanzado, sino que hemos retrocedido. Hemos retrocedido, además, en indicadores que tendrían que estar consolidados si realmente vamos hacia la fortaleza de un Estado democrático y de derecho. Pero bueno, todo esto en definitiva de nada sirve ya, es tontería mirar al pasado y vamos a mirar hacia el futuro. Pero sí es importante, y me parece acertadísimo también este tipo de jornadas, porque yo creo que aquí hay una serie de personas que reflexionamos sobre un problema que tenemos, y ojalá en esta vez realmente pues bueno, pues pongamos las bases necesarias. En el bien entendido también que los alumnos, tanto de licenciatura y por supuesto los de máster y doctorado, que me han acompañado en las clases, saben que hay algo que yo repito siempre, y es que la norma, el derecho, no hace milagros. Eso es algo que tendríamos que asumir. Yo sé que calma conciencias el elaborar una ley de transparencia, una ley de gobierno abierto, e incluso la propia ciudadanía pues se le engaña un poco, y lo tengo que decir así, se le engaña un poco dándoles el huesito, valga la expresión, por supuesto que con todo respeto, de la norma, pero tiene que haber una conciencia cívica, una cultura cívica. Seguramente algún alumno mío se estará sonriendo, porque siempre es lo que digo, porque en definitiva las sociedades tienen los gobiernos que se merecen, tienen los políticos que se merecen, y tienen los gestores públicos que se merecen. Yo por eso no me gusta mucho hablar de clase política, aun cuando ahora efectivamente estoy en ese colectivo. Yo no soy de los que, o trato, en fin, de no decir que no soy político, porque realmente sí que soy ahora político, pero en definitiva yo soy fruto de la sociedad, lo mismo que otros son también fruto de la sociedad, y realmente hay un espejo, ¿verdad?, entre
los gobernantes, los gestores públicos y la sociedad. Y en esos datos que nos exponía tan acertadamente el profesor Fernández Ajenjo de cómo hemos ido hacia atrás, bueno, pues hay una parte también, una parte, es decir, ese pecado original es compartido. Si es que hay algún pecado, pues ese pecado original es compartido, porque vuelvo a repetir, y en esa idea quisiera insistir en ella, que los políticos pues proceden de la sociedad a la que sirven. Pues bien, me toca hablar de mi libro, que es la ley de gobierno abierto, y tampoco me entretendré demasiado, porque yo creo que los puntos esenciales los has puesto ya el profesor Jiménez Franco. Yo creo que es mucho más rico que ustedes participen y pregunten. Y ya les digo, para evitar equívocos y para evitar a lo mejor algún problema que he tenido en alguna ocasión cuando he hablado, es que yo voy a hablar como consejero, evidentemente en la condición que vengo aquí. Y también en el bien entendido de, claro, muchas veces, y también lo digo con carácter general, que es fácil hablar, pero otra cosa es cuando uno tiene que demostrar lo que habla. Por tanto, para mí es una grandísima responsabilidad el tener que hablar aquí, porque evidentemente yo espero regresar, que Dios me dé salud para regresar, y además regresar con honor, que no es sencillo en los tiempos que corren. Y cuando digo regresar con honor, que profesores y compañeros como José Ramón, ¿verdad?, sigan poniendo la mano en el fuego por mí, y que por supuesto tenga legitimidad para seguir hablando de estas cosas. Pues bien, en Extremadura nos encontramos con los mismos problemas que pueda tener cualquier administración. Es decir, yo creo que hay por supuesto perfiles concretos en cada administración, en cada ámbito territorial, incluso en cada país, pero yo creo que si destilamos el problema, en definitiva es el mismo problema. Nos encontramos siempre con lo mismo, con ese denominador común. Por tanto, las soluciones son más o menos las mismas. Digo más o menos las mismas porque nosotros en general se hacen esfuerzos semánticos para decir lo mismo de manera distinta, pero al final todos planteamos exactamente lo mismo. Y permítanme ustedes también la reiteración. Esto es algo que se ha dicho desde hace muchísimo tiempo. Es decir, que investigadores como el profesor Fernández Ajenjo ya lo dijeron y lo apuntaban en su tesis doctoral, el profesor Jiménez Franco, el profesor José Ramón también lo ha planteado. Y yo, para los que a lo mejor sean de promociones más recientes, yo les recomendaría, que seguro que mis compañeros lo han hecho, que recuperaran los estudios que en su momento se hicieron en el ámbito de un doctorado que hubo en esta facultad en el régimen anterior, que era aspectos jurídicos y económicos de la corrupción, en el que alguna de las afirmaciones que se vertían en esos estudios por parte de profesores de esta facultad y profesores vinculados a aquel programa de doctorado de aspectos jurídicos y económicos de la corrupción, que yo me acuerdo, y os acordaréis vosotros, que cuando planteábamos este doctorado, pues había sonrisas, ¿no?, como diciendo, ¿a qué se dedican estos chicos? En fin, daba como la risa, ¿no?, de la corrupción. Ustedes enseñan a ser mejores corruptos. Bueno, eran unas bromas que se hacían, pero que digo, hablando más en serio, que pone la piel de gallina. Realmente uno pone la piel de gallina cuando lee las cosas que se escribían en los años 90, en los años 2000, y prácticamente ya acercándonos a la fecha. Precisamente también, yo ahora con ocasión de nuestra ley, de los debates que tenemos en el Parlamento, etcétera, leía por ejemplo las propuestas, que se las recomiendo, que hacía don Manuel Fraga Iribarne, en su momento presidente de la Junta de Galicia en el año 94, y esas te ponen la piel de gallina respecto a la clarísima identificación y cierta identificación de los problemas que nos encontramos en la actualidad. Por tanto, pues bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, o sea, no se está innovando. Yo desde mi punto de vista entiendo que no se innova absolutamente nada. Que sí que estemos haciendo un esfuerzo sistematizador, sí que estemos haciendo un esfuerzo de regular mejor las cosas, que pensemos con ejercicios de potestad sancionadora, en fin, que puedan mejorarse, que haya muy buena voluntad y que haya muy buena también voluntad, por supuesto, que política. Bien, pero realmente las soluciones son las de siempre, porque tampoco hay demasiado que innovar. Y la ley de gobierno abierto de Extremadura, la ley de nuestra ley, pues tampoco hace realmente grandes innovaciones. Ahora diré en la parte que se puede considerar la mayor innovación, que es en el Consejo de Ciudadanos. Pero las soluciones que se aportan, pues son unas soluciones absolutamente elementales. Y si ustedes se dan cuenta,
estamos hablando aquí de hacer cuestiones, de hacer planteamientos elementales respecto a lo que tiene que ser la gestión pública. Pues bien, nosotros lo que sí que nos hemos planteado desde el principio es abordar de manera integral. Antes el profesor Jiménez Franco les decía a ustedes que hay un cierto debate si tiene que ser una ley de gobierno abierto, si tiene que ser una ley de transparencia, si tiene que ser una ley independiente de materia de buena administración, lo cual me recuerda a lo que yo durante mucho tiempo estudié también de esos debates doctrinales sobre si tiene que ser una ley de procedimiento administrativo sola, una ley de régimen jurídico sola, en fin, lo cual está muy bien. Yo creo que la realidad tiene que ser la que es y tiene que ser una realidad o una respuesta normativa de carácter práctico, y en nuestro caso hemos optado por hacer una ley integradora en la que abordemos cuestiones de transparencia, con cuestiones de buen gobierno, con cuestiones de buena administración, porque realmente la transparencia por sí misma, desde mi punto de vista, es un valor importante en el fortalecimiento del Estado democrático, pero tiene que estar en un contexto mucho más amplio, que también se ha dicho aquí por parte de los profesores que me han precedido en el uso de la palabra, que tiene que ser el modelo de administración y cómo se gestiona esa administración. Si hay un correcto modelo de administración y es una correcta gestión de esas potestades que apuntó el profesor Jiménez Franco, de esas titularidades activas, no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de evidenciar lo que se está hecho. Y algo mucho más importante, que el ciudadano lo aprecie, que el ciudadano lo vea, y que exista, por supuesto, que también los exalumnos que estén aquí, ¿verdad?, que también es un tema preocupante, que es la legitimación, la legitimación de la actividad pública, pero no la legitimación de la actividad pública como tal, ¿de acuerdo? Es decir, porque podríamos legitimar la actividad pública simplemente en base al principio de jerarquía o a la propia vigencia del principio de legalidad, sino algo lo que nos preocupa a todos, que es la vigencia y legitimidad del punto de vista democrático, es decir, que el ciudadano sepa que yo ahora mismo no estoy bajo sospecha, es decir, ¿cuántos ciudadanos, volviendo otra vez a la presentación de José Ramón, dirían lo que él ha dicho de mí? Pues yo creo que a lo mejor José Ramón y dos más, ¿no? En fin, en definitiva eso es muy triste, eso en definitiva es muy triste, porque hace disminuir el valor democrático de un Estado, hace que al final el perfil del político, del gestor público, sea un perfil bajo. Porque claro, yo también lo que he dicho muchas veces, al final, ¿quién es el que se quiere dedicar a esto? ¿Quién se quiere dedicar a la gestión de los asuntos públicos en este contexto? Pues en fin, pues cuesta, y yo le digo, y yo no soy ningún héroe, les aseguro que no soy ningún héroe, y me cuesta, y en el día a día pues me cuesta, claro que me cuesta, pero bueno, cada uno pues por supuesto hace las opciones de vida. Por tanto, nosotros partimos de que tiene que haber un modelo básico, que es un modelo constitucional de administración pública, y lo apuntaba también muy bien el profesor Jiménez Franco cuando vinculaba transparencia, buena administración, buena gestión a desarrollo económico, y también se decía en los apuntes del profesor Fernández Ajenjo. Miren ustedes, la causa de la crisis es una causa, pues tiene elementos económicos claros, pero tiene también un elemento muy importante, y lo estamos viendo ahora en la financiación, en la confianza que tiene el resto de países en toda esta globalización en nuestras administraciones, que es el valor que le damos a nuestras administraciones, y sobre todo ese elemento, ese indicador de competitividad institucional. Nosotros en Extremadura somos la región, quizás una de las regiones más pobres de Europa. Nuestros ingresos, la aportación de los ciudadanos de Extremadura a los ingresos públicos, pues están un tanto por ciento bastante bajo, es decir, el resto de ingresos que de nuestro presupuesto procede de otras administraciones distintas en sentido estricto a la nuestra, pero queremos tener un elemento diferenciador. No tenemos un entramado industrial, una fortaleza económica como puede ser pudiera existir felizmente en otras comunidades autónomas, pero queremos tener competitividad institucional. Pero este deseo de competitividad institucional, es decir, que nuestra administración sea competitivamente mejor que otras, y eso es tan sencillo como aplicar principios o parámetros de buena administración, es lo que tiene que tener también España, que a mí es algo que les digo sinceramente que me preocupa tremendamente. Yo ahora
para mí, que si hay un referente objetivo en el análisis de la situación de la administración pública española, que es el profesor Fernández Ajenjo, que le hacía una pregunta antes al inicio de la clase, que le decía, bueno, está muy bien, el gobierno de España nos está solicitando a las comunidades autónomas y a las entidades locales una serie de esfuerzos, pero ¿se está cumpliendo por parte de la Administración General del Estado? La respuesta era negativa, y yo tengo por supuesto también datos que me dan esa respuesta negativa, y no vamos a conseguir, y como sigamos a este paso y en el nivel de la legislatura, del mandato que nos encontramos, tanto a nivel de las comunidades autónomas como del gobierno de la nación, pues yo creo que no vamos a conseguir lo que se pretende, entre otras razones, porque el cambio que necesita nuestra administración no se consigue en un periodo de 4 años, sino que se consigue en un periodo mucho más largo, porque vuelvo a repetir, la norma no es milagrosa, la norma ayuda, la norma posibilita, pero la norma no es milagrosa. Pues bien, retomando otra vez con nuestra ley de gobierno abierto, nosotros hemos tratado de darle una configuración integral, y estaría también dentro de una arquitectura jurídica mucho más amplia, que entraría esta ley de gobierno abierto, otra que está ahora tramitándose su aprobación, que es el Estatuto de Cargos Públicos, en el que se plantea un principio básico que no se tendría que haber perdido nunca en el ámbito de nuestra administración, en el ámbito de la gestión pública, que es la responsabilidad por la gestión. Es decir, aquí gestionar tiene que tener una serie de consecuencias y por tanto se tiene que exigir responsabilidad. Eso también en este foro no es novedoso, y seguramente todos ustedes dirán, pues vaya cosa que está diciendo el consejero o el profesor Nevado, pero es que eso no, fuera de aquí, eso es algo que no se cree. Y si no, a las pruebas me remito. Amabilísimamente el profesor Fernández Ajenjo nos decía y reconocía el esfuerzo que ha hecho Extremadura, que eso no es un esfuerzo que haya hecho el gobierno de Extremadura, es un esfuerzo que han hecho los extremeños. El 0,6% ha contribuido para que España cumpla frente a Europa. Pero ahora nos encontramos, y ustedes lo ven en el día a día, claro, que da igual cumplir que no cumplir. Entonces, claro, nosotros, ¿con qué cara se pone un gestor público frente a los ciudadanos extremeños y se le dice, oiga, miren ustedes, que al final esto no ha servido absolutamente para nada o para casi nada? Hombre, dentro del conjunto de España y de la responsabilidad que tiene, por supuesto, cada uno de nosotros, claro que sirve, pero ¿para qué ha servido? ¿Para qué ha servido? Bueno, o las exigencias de responsabilidad, que también, pues que se están diluyendo y se están difuminando. Bueno, nosotros eso queremos también establecer ahí nuestro pilar normativo, y en breve, si Dios quiere, pues tendremos el Estatuto de Cargos Públicos, que hace que las solicitudes o las exigencias, los condicionantes normativos de la Ley de Gobierno Abierto en materia de transparencia tengan su respuesta, incluso en términos sancionadores, hasta llegar a medidas sancionadoras tan elevadas como, por ejemplo, la inhabilitación para ejercer cargo público en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es decir, no es una cuestión baladí, no es una cuestión meramente pues de política o de mero pronunciamiento. Y la tercera norma sería nuestra ley de función pública, también, pues para dar respuesta a una serie de problemas que nos hemos encontrado en la gestión de personal, que resulta fundamental. Pues bien, con esos planteamientos que yo les estoy haciendo, la gran ventaja que ha contado esta norma es con la unidad política, y lo cual es también, y yo quisiera dejarlo marcado, porque cuando hay un objetivo claro y hay un objetivo necesario, inaplazable, todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo. Es decir, y no puede haber pues fuerzas más diferenciadas en Extremadura que el Partido Socialista, Izquierda Unida y el Partido Popular, con un interlocutor tan marcadamente políticamente como yo al frente también, o en la comisión no permanente que se creó. Por tanto, ahí ha habido, yo creo que un esfuerzo, y la felicitación, por supuesto, a quienes participaron, digo desde el punto de vista estrictamente político. Y tengan en cuenta que había 3 propuestas distintas. Es decir, había una propuesta del Partido Socialista, una propuesta de Izquierda Unida y una propuesta del Partido Popular a través de la Consejería, pero que se sintetizó, hubo una convergencia plena y se elaboró una ley que, al menos, ya digo que yo creo que resuelve un problema importante. Ojalá, y lo hablaba también, y quizás más adelante alguna pregunta, ojalá hubiéramos tenido una norma nacional. Bueno, pero es que yo,
sinceramente pienso, no sé si saldrá al final la norma nacional o no saldrá la norma nacional. Yo siempre, fíjense ustedes lo que cambian las cosas. Critiqué mucho la labor legislativa de las comunidades autónomas cuando se adelantaban y se anticipaban a la labor legislativa que debería realizar el Gobierno de la Nación a través, por supuesto, que del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Pero claro, estábamos y no podíamos esperar más. Por ponerles también un ejemplo de algo que se ha citado aquí, yo me arrepiento tremendamente en haber confiado en el Ministerio de Hacienda y Administración Pública en relación con la reforma de la administración local, porque eso va a suponer que seguramente ni ellos tengan la norma ni nosotros tengamos nuestra propia norma, porque sí que sacamos la norma, que al final pues ni uno ni otro. En fin, por tanto, yo que en su momento tanto critiqué eso, pues al final veo que la práctica te hace tener otra visión completamente distinta. Pues bien, yo les decía, medidas de buen gobierno, medidas de buena administración y medidas en sentido estricto de transparencia. Pues bien, respecto a lo que serían medidas que contienen nuestra ley de buen gobierno y medidas de buena administración, es lo que siempre se ha hablado, ya digo, desde los años 90. El otro día en la radio, les cuento una anécdota un tanto íntima. Venía de ver a mis padres y venía escuchando la radio y venía escuchando una canción de Patti Smith que se titula People Have the Power, y yo la había escuchado muchas veces, pero no sabía que era de Patti Smith y que era tan antigua, y yo digo, caray, pero si Patti Smith ya anunciaba y ya hablaba de lo que ahora estamos reclamando y de lo que está reclamando muchísimos colectivos. Pues bien, no planteamos, ya digo, que no hay ninguna novedad especial, es decir, cumplimiento y tomar al ciudadano como la figura que es decir, como la persona que tiene que recibir servicios, la persona que paga esos servicios y la persona que en definitiva legitima a la administración, punto. Es decir, a través de diferentes principios, a través de diferentes técnicas. Pero sí que me gustaría destacarles algunas cuestiones. Bueno, respecto a planteamientos de buen gobierno, pues evidentemente yo creo que se han dicho aquí respecto a lo que tiene que ser la probidad, la honestidad y por supuesto los parámetros en los que se tiene que marcar el ejercicio de una función pública. Pero yo solo les destaco, desde mi punto de vista, quizás no las innovaciones, porque yo creo que tampoco son innovaciones, pero sí quizás las mayores aportaciones. La primera es importante, un plan de formación. Eso cayó un poco raro y además lo tuvimos que incorporar a la disposición adicional sexta, pero un plan de formación para los empleados públicos y un plan también de fomento de una cultura cívica frente a los ciudadanos. Es decir, yo algo que muchas veces se habla en teoría, que es el poder interno de la organización, pues existe. Es decir, el poder interno de la organización es reacia a los cambios. Cuando se ha dicho aquí que, por ejemplo, que en el ámbito de la Administración General del Estado no se están eliminando todas las empresas públicas que inicialmente se habían planteado, no es una cuestión de voluntad política, no es una cuestión de voluntad de las personas, es decir, de la vicepresidencia del gobierno o de cualquier otra autoridad, alta autoridad del Estado. Es que realmente a la organización le cuesta cambiar y le cuesta muchísimo cambiar, y los cambios, por mucho que se digan desde la cúspide, al final los tienen que implementar las personas que en definitiva son las que tienen la responsabilidad sobre el tema. Y si no existe una auténtica cultura de la transparencia, del control, en fin, el profesor Fernández Genjo pertenece a la intervención del Estado y sabe decir lo que son los controles internos, que vienen los malos, ¿no? Uy, la intervención, qué malos son, o el Tribunal de Cuentas, ¿no? Los malos, ¿no? Pues tiene que haber una cultura, una cultura, porque creo que esa cultura no existe, esa cultura no existe. Antes apuntaba también con mucho acierto el profesor Jiménez Franco respecto al ámbito subjetivo de la ley estatal sobre transparencia, y yo realmente me llevo las manos a la cabeza cómo se pueden plantear debates respecto a si los sindicatos o las corporaciones empresariales tienen que estar dentro del ámbito de aplicación de la ley o no tienen que estar dentro del ámbito de la aplicación de la ley, o la propia corona. Oiga, pero miren ustedes, pero si es que están en el título preliminar de la Constitución, es que las normas reguladoras de estas instituciones del Estado, artículos 6 y 7, entre otros, de nuestra Carta Magna, señalan que ejercerán su actividad, más o menos viene a decir que ejercerán su actividad de acuerdo con la Constitución y lo que la ley determine.
pues si la ley determina que tienen que dar cuentas, pues ¿qué debate? Es decir, yo desde mi punto de vista, el debate ahora no es que nos va a afectar el ejercicio de nuestra libertad sindical, pero miren ustedes, y además, si es que no hay otro debate, desde mi punto de vista, que un euro de dinero público tiene que ser transparente, punto. Usted estará de acuerdo o no estará de acuerdo cómo me gasto yo, que tengo legitimidad, ese dinero público. A través, es decir, con la habilitación que me otorga el ordenamiento y el procedimiento legalmente establecido. Y usted estará de acuerdo, si le parece bien, si no le parece bien, que compre un jamón. Pero usted sabe que yo compro un jamón con dinero público. O que utilizo un vehículo oficial, digo lo de jamón porque es una cosa anecdótica que ha salido ahora, o utilizo un coche oficial, o me voy de viaje oficial a Helsinki. ¿De acuerdo? Pero obviamente todo lo que tiene que ver con dinero público, ¿cómo no va a estar controlado? Si es que es el ABC, es decir, no se me olvidará nunca el profesor Bustos también en las intervenciones del antiguo, no sé, en cualquiera de sus magníficas intervenciones, cuando hablaba del manual del ama de casa o del amo de casa. Es decir, si es que es una cuestión elemental. Y yo esos debates que hay ahora mismo, sobre si tienen que entrar los sindicatos, sobre si tiene que entrar la patronal, es decir, me da igual. Y si tiene que entrar la Iglesia respecto a los fondos públicos, bueno, pues que entre. Cosas distintas lo del tema del IBI, que yo tengo que decir ahí, que eso también es a veces la prensa tan responsable que tenemos, que no sabe que existen unos concordatos o que existe una ley de haciendas locales. Pero evidentemente todo el mundo tiene que dar cuentas del dinero público. Y vuelvo a repetir, que eso no quiere decir que se cuestione la gestión, ni que nadie se le coarte la libertad, la discrecionalidad que tiene a la hora de gestionar y atender los intereses generales. Por supuesto que no, pero sí de dar cuenta. Por lo tanto, yo creo que ahí no debería haber ningún tipo de debate, porque desde el momento que abrimos el debate, yo creo que ya complicamos las cosas y lo que no nos sobra es precisamente tiempo para tratar de reparar las heridas que en el propio sistema se han generado. Por tanto, en nuestro ámbito subjetivo u objetivo, pues lo incluimos todo, hasta la provisión de puestos de trabajo. Yo les digo, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de personal, ¿alguien sabe cómo se gestionan las comisiones de servicio? Por ponerles un ejemplo concreto, bueno, pues eso también tiene que ser necesario saber. Por ponerles ese ejemplo, ya digo que concreto, el régimen de acceso a la información. Lo que ha expuesto el profesor Jiménez Franco en relación con la página web del Defensor del Pueblo, pues bueno, eso estoy seguro que en el 90% de las páginas web de las administraciones existe. Otra cosa muy distinta es cómo lo tiene puesto, que me parece muy acertado el ejemplo, el Defensor del Pueblo. Por tanto, tiene que ser un acceso fácil, es decir, estar pensando en el ciudadano medio sin ningún problema. Y por último, el tercer contenido que yo les quería reflejar es el de la participación de los ciudadanos. Pero el ciudadano, esa participación de los ciudadanos, nosotros de nuestro punto de vista, y aquí ya les digo que ha habido el mayor debate, no tiene que estar pensada solo para minorías o solo para colectivos especialmente sensibilizados, sino que tiene que estar pensada para todos los ciudadanos. Es decir, ahora, por ejemplo, que está todo el mundo tan tontito con las redes sociales, digo tan tontito, en fin, todo el mundo tiene que estar en una red social. Bueno, miren ustedes, es que yo creo que la sociedad no está reflejada en las personas que utilizan una red social. Es decir, a mí me parece muy bien y es un indicador a tener en cuenta, pero es que la transparencia no solo está pensada y solo puede estar pensada para las personas que participan, que tienen Facebook, que tienen o cualquier otro foro, como se llame, de esos en Internet. Es decir, hay muchas personas que no están conectadas y también votan y también son ciudadanos y también están al día de sus derechos, o para determinados colectivos, vuelvo a repetir, especialmente sensibilizados, sino que tiene que estar para todos los ciudadanos. Y ese ciudadano medio tiene que recibir la información, porque si no también vamos a generar inevitablemente una brecha, y nosotros hemos tratado de generar esa participación a través, entre otras técnicas, pero a través de un órgano específico, un órgano de consulta, que es el Consejo de Ciudadanos, como órgano consultivo de la Asamblea del Parlamento de Extremadura. A mí realmente me hubiera encantado que hubiéramos tenido una ley nacional
que hubiera evitado que nosotros hubiéramos tenido que elaborar esta norma, porque en definitiva, cuando diferentes comunidades autónomas elaboran diferentes normas cumpliendo con sus objetivos políticos, al final lo que vamos a generar, sin duda alguna, van a ser duplicidades. Es decir, estamos hablando de no generar duplicidades, de no generar ineficiencias, de ser más eficaces, y al final, ya termino, las vamos a generar por la vía de hecho. Termino solo, porque a lo mejor no vuelvo a tener oportunidad de hablar con ustedes en un foro tan elevado como este. También dentro de esa arquitectura, yo le decía antes, el estatuto de cargos públicos, en el que se exige ese principio de responsabilidad por la gestión, que tendrá un carácter unitario, tendrá un carácter completo, es decir, todos los que se pueden considerar cargos públicos, desde el presidente, los consejeros, el personal eventual que tiene relación con la toma de decisiones públicas, y por supuesto el personal directivo de las empresas públicas, y además también con un carácter cerrado, de tal forma que no generemos fugas que se puedan crear. Todos estarían dentro del ámbito subjetivo de exigencia de responsabilidad, vuelvo a repetir, como un pilar fundamental de nuestra ley de transparencia, y quedo también a su disposición. Muchas gracias.